Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión, transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea desde los estudios de el Centro Cultural España Córdoba. Aquí Guille Guerra en la operación técnica y ya está Daniel Martínez, nuestro invitado del día de hoy, con quien estaremos conversando. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí largando este programa que vamos a, retransmitir como cada semana también en Ciudad de México. Mandamos saludos a nuestras amistades de allí y aquí más cerquita también por Radio Panamericana de Huerta Grande, donde está nuestro camarada Lea Ross. Así que bueno, estamos como siempre transmitiendo por Radio Heterogénea. Pueden seguir la página de la radio, www.heterogénea.com.ar, y también pueden después consultar los audios de este programa y otras notas y chivos de actividades en mi blog profanaspalabras.blogspot.com.ar o seguirme por redes sociales @gatilloluna, puede ser también Pacheco en Marcha en Twitter, y tenemos el Facebook de este programa, Profanas Palabras Mariano Pacheco. Estamos aquí en este 8 de octubre dando un poco difusión también a esta fecha tan emblemática que se conmemoran los 52 años de la caída en combate del asesinato de Ernesto Che Guevara en la selva boliviana, mientras desarrollaba allí su foco guerrillero con todo un trabajo político que tenía que ver con la revolución latinoamericana. Pasadas ya muchas décadas, el Che obviamente se ha transformado en una figura que ha pasado desde ser una estampita a una cosa impresa en una remera hasta una mercancía más del sistema capitalista que puede intercambiarse en el mercado como cualquier otra. Pero también durante muchos años la figura del Che fue recuperada y fue resignificada desde otras claves que no eran ni la de los partidos comunistas ni de las organizaciones políticas de izquierda, sino muchas veces desde el rock, por ejemplo, desde la experiencia que desarrollaron muchos jóvenes al calor de recitales, al calor de cantitos contra la policía, de corridas afuera de la cancha, de el agite al interior de un estadio de fútbol y de otras experiencias que fueron dando cuenta de la rebeldía que se comenzó a expresar al interior del nuevo orden mundial que se edificó en esta era que Mac Fisher caracteriza como la era del realismo capitalista. Así empezaba a surgir la figura del Che como una figura de rebeldía. Emblemáticos recitales como los de La Renga, donde el Che aparecía en banderas entremezclado con nuevos cánticos que hacían también del derecho al consumo de ciertas drogas o a las rebeldías contra la policía o al fútbol, como decíamos, una especie de mezcolanza, donde el Che aparecía como inspiradora de nuevos modos de enfrentar eso que se empezaba a presentar como algo que no tenía salida, como algo ante lo cual nada se le podía oponer. El Che de este modo también se transformó en inspiración o en forma de ligar esas rebeldías con nuevas militancias. De algún modo la experiencia de los últimos años, a partir de la persistente del persistente entramado que la revolución cubana generó en el continente a partir de nuevos procesos, acompañando, por ejemplo, toda la rebeldía de los movimientos sociales que de algún modo en Bolivia protagonizaron la guerra del agua y la guerra del gas y desembocaron en gobiernos como el de Evo Morales en 2005 o el proceso de la revolución bolivariana de Venezuela, pero también, además de estos procesos de Estado, el Che, y a través de la revolución cubana,
siguió siendo de algún modo un motivo para revisitar viejos debates de heterodoxias dentro de las izquierdas y debates en torno a cómo construir eso que el Che decía, el hombre nuevo. Hoy hemos publicado una nota en Resumen Latinoamericano, pueden leerla ingresando a www.resumenlatinoamericano.org, titulado Nuestras Sierras Maestras, Guevara en el siglo XXI, en 4 escenas. Un relato a partir del cual tratar de dar cuenta un poco de esta apuesta que el Che le decía el hombre nuevo, que hoy le podríamos decir una nueva humanidad, y que más allá de revisitar críticamente las experiencias del pasado, ver los modos en que la lengua se habló en los años 70 y 70 y que hoy se habla de otros modos, con nuevos protagonismos, con nuevos ejes y nuevas temáticas, no deja de ser una apuesta, la de poder pensar de algún modo, ya sin modelos sustanciales, sin figuras fuertes, sin retóricas profundas, pero seguir pensando en las apuestas por cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, como dijo alguna vez Fidel Castro, o para que nada de la humanidad nos resulte ajeno, como supo escribir Karl Marx, para que en una demora que pueda reactualizar aquellas apuestas, pensemos de otro modo nuestro modo de estar en este mundo, nuestra forma de ser irreverentes ante el orden, para gestar de algún modo una repolitización de la vida cotidiana, con todas sus contradicciones, sus dificultades y problemas, pero que será una cuestión insoslayable para un proyecto de cambio que aspire a realizar cortes con el mundo tal como está, rupturas profundas con el orden establecido y además, como decíamos, que apueste a repolitizar la cotidianidad. Allí Guevara entonces seguramente se encontrará con ese secreto compromiso de encuentro intergeneracional del que alguna vez supo hablar Walter Benjamin, para abrir una grieta, plantear algo nuevo, otra cosa. ¿Seremos capaces? Ya veremos, y que el futuro diga. Aprendimos a querer, 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 querer. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y un bote de aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario, y un doble de aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Todos unidos gritando de fuerte, bien fuerte, reacción. Todos unidos gritando de fuerte, bien fuerte, reacción. La juventud es gritando bien fuerte, bien fuerte, reacción. La juventud es del mundo bien fuerte, bien fuerte, reacción. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con fidel te decimos,
Hasta siempre, comandante. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras. Pasado y presente de la Argentina y el mundo. Luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a la emancipación. Tal como lo anunciamos, Daniel Martínez de la Federación de Organizaciones de Base de la FOB, aquí en Profanas Palabras. Escuchamos un poco de música libertaria de fondo. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. De fondo sonaba A las barricadas de los Muertos de Cristo, a pedido aquí de Daniel Martínez, un viejo compañero de lucha, así que bueno, un gusto tenerte en este programa, poder estar conversando en momentos en los cuales se producen realineamientos en el movimiento popular en la Argentina, donde empieza a haber una tendencia cada vez más fuerte a poder discutir hacia dónde vamos, visto y considerando que la coyuntura en estos momentos en donde se concentra fuertemente las discusiones en el plano electoral, en un macrismo en retirada y un peronismo que al parecer vuelve nuevamente al gobierno, también las organizaciones populares comienzan a discutir, por un lado, aquellas que están enroladas en las dinámicas electorales, bueno, a quién apoyar, por quién hacer campaña, pero también aquellas que a distancia del Estado construyen desde abajo y a la izquierda, comienzan a preguntarse cómo reconstituir sólidamente un movimiento popular que pueda estar pujante en lucha en las calles para seguir instalando las discusiones de la clase trabajadora y el pueblo pobre en función de sus propios intereses. En ese camino muchas veces hay confluencias y otras divergencias. Muchos espacios de lucha han confluido en el último tiempo en el marco de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y lo que la CETEP impulsó como el denominado tridente o el triunvirato junto al movimiento Barrios de Pie y la corriente clasista y combativa. A ese tridente muchas veces se le fueron acercando en algunas medidas de lucha la Federación de Organizaciones de Base y el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL y la FOB, y en algunos casos incluso sectores del Frente Popular Darío Santillán. En medio de toda esa discusión, Daniel, y para darte el pie, han hecho en Córdoba hace pocos días un acto nacional de la FOB, que bueno, para que nuestros oyentes se puedan ir enterando o profundizando si ya tenían la noticia, contanos un poco de qué se trató el acto, cómo llegaron a elaborar esa posición y bueno, si finalmente está confirmado el ingreso de ustedes a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Sí, bueno, en principio muchas gracias, Mariano, por darnos este espacio. La verdad que es una satisfacción tremenda venir acá y nada, y escuchar esta clase de música también, cuando no hace calor es medio peligroso esta música para nosotros, menos mal que pasamos los 40 porque si no ya estaríamos pidiendo la cerveza acá para seguir la entrevista. No, como bien decías vos, la introducción es bastante certera. Nosotras y nosotros venimos dando una discusión interna fuerte hace unos cuantos años y bueno, efectivamente ahora hace días atrás desarrollamos una síntesis en el sindicato de Luz y Fuerza acá en Córdoba,
invitamos a todas las regionales, o sea, estaba toda la federación, somos 8 provincias, más las otras organizaciones de locales que pertenecen a la CETEP y no. Y bueno, realizamos esta cuestión de acto de suerte de ingreso. No existe una formalidad por ahí dentro de la CETEP, ¿no? De los ingresos, se fue dando, digamos, al calor de la lucha y de la coyuntura de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos populares. Nosotros pensamos eso, lo hablamos con algunos compas de Buenos Aires y bueno, entonces se nos ocurrió esta idea de realizar el acto acá en la provincia de Córdoba. Nada, por ahí acelerado por una discusión fuerte que venimos dando desde la FOP con un proceso interno. Por ahí esto suena medio efecto tardío y se confunde con nada, estamos en un mes electoral, en una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Nosotros, para aclarar, históricamente tenemos y seguiremos teniendo una posición antielectoralista, no estamos con ningún partido político, si bien creemos que tampoco andamos diciendo que son todo lo mismo, entendemos lo que es el macrismo y el avance de derecha, entendemos lo que es el kirchnerismo, pero nosotros no formamos parte de ninguna estructura partidaria ni la apoyamos. Eso nos dio, digamos, en este momento una ventaja, suma ventaja para acelerar y sintetizar la discusión. Nosotros vimos la discusión y la entendimos desde nuestras asambleas de base como una cuestión de agremiación, de sindicalización básicamente. Por ahí los matices políticos que se le dio a esta discusión medio que nos retrasaron. Incluso provocaron fracturas internas, no solamente en la FOP, ¿no? Sino en varios movimientos sociales. Por ahí vos hablaste del FOL y del Frente de Darío Santillán, que era por ahí con los que compartíamos más la calle, pero últimamente también compartimos mucho con la CETEP. Así que un poco se fue dando desde ese lugar. Por ahí nuestros núcleos políticos los últimos años se fueron componiendo por muchas compañeras que vienen de proceso de base, y la discusión fue mucho más pragmática, si se quiere, que ideologizada política, que era el componente que le dábamos antes, hace unos cuantos años, y nada, por ahí se ideologizaba además la discusión, y de repente era la Iglesia y el Estado, el pejotismo contra el purismo anarco-libertario y la democracia de base. Entonces, por ahí superamos esa discusión y dijimos, mira, esto es evidente que nuestro sector se está agremiando en este lugar, y bueno, tenemos que estar donde está nuestra clase social, digamos. Eso fue un poco el resumen de lo que nos sucedió como organización. Las banderas obviamente que no las vamos a bajar, sabemos que hay posiciones encontradas dentro del sindicato, pero creemos que podemos llegar a una síntesis, como lo hemos logrado varias veces y lo hemos concretado, digamos. Estamos conversando con Daniel Martínez, referente, militante aquí de la Federación de Organizaciones de Base, la FOP de la provincia de Córdoba, sobre su nuevo ingreso a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, y también estaremos conversando un poco sobre la historia, sobre los posicionamientos políticos de esta experiencia y sobre su trabajo, que ya tiene más de una década y que ha logrado confluir y hacer confluir a experiencias que tienen incluso muchísimos más años de organización desde abajo y de participación en la lucha popular. Han elegido para realizar el acto en Luz y Fuerza en la provincia de Córdoba una consigna: un sindicato para conquistar el pan. Muy interesante, muy linda consigna. Si quisieras contarnos un poco, bueno, a la vez remite a otra consigna, y un poco cómo se dieron ese proceso de elegir esa consigna, por qué, digamos, sintetizaron en esa postura. Sí, la verdad que fue algo que nos iluminó de alguna manera, sintetizó la postura política, y desde por ahí lecturas que venimos de tendencias libertarias, muchos militantes de esta corriente, de esta organización, y la consigna por ahí más clara que tiene la CETEP, tierra, techo y trabajo, que la compartimos al 100%, por ahí esta cuestión de la conquista del plan, en honor también a Kropotkin, digamos, era uno de los grandes ideólogos del anarquismo. Fue algo que pudimos charlar con compañeras que obviamente que incluso no comparten las ideas libertarias, pero sí las ideas que en torno a eso nos agremian. Un poco fue
fue eso, encontrarle la vuelta volver a lo simple, a lo básico, y no enroscarnos tanto, ¿no? Por ahí las grandes rebeliones populares, las grandes revoluciones empezaron con consignas muy elementales, básicas, pero que tuvieron un arraigo popular masivo tremendo. Por ahí era volver a esa discusión adentro de lo que es por ahí el ala más ideologizada que tenemos internamente, ¿no? Obviamente, darnos esa discusión y decir, che, nosotros creemos realmente, venimos de ese palo anarco, lo reivindicamos, pero creemos en un anarquismo popular, digamos, un anarquismo masivo, no un anarquismo de biblioteca, que era el cual muchos años estuvo el anarquismo recluido a 2 o 3 bibliotecas y encima en Buenos Aires, ¿no? Ni siquiera a nivel federal, una cosa extrañísima. Ahí se alojó hasta que, bueno, hay una historia muy rica y muy interesante. Hubo compañeros y compañeras que decidieron llevar eso a los barrios, enchancharlo y de alguna manera proyectarlo, masificarlo políticamente. Me parece que la línea en la que estamos es esa. La conquista del PAN me parece que resumía eso. Nosotros de alguna manera no somos el EZLN, somos la FOP, somos un movimiento piquetero, un movimiento desocupado y desocupado, en algún momento que lo llamábamos así, en la época que nos habremos encontrado con vos, Mariano, en la coordinadora Aníbal Verón. Y bueno, y ahora estamos en otro momento. Somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Tenemos que entendernos que somos parte de eso, con nuestros matices, pero somos de alguna manera parte de algo mucho más grande. Me parece que por ahí salirse de esas ideas especialistas, puristas, decir, no, nosotros somos la gran vanguardia, que en algún momento el pueblo se va a enterar de que somos su vanguardia iluminada y vamos a conducir al gran cambio y la revolución social. Nosotros no nos entendemos así, entendemos que es otra la cuestión, y pasa por esto, por de alguna manera cotejar, interpelar con muchos compañeros, muchas compañeras de nosotros también vienen del palo, obviamente, del peronismo. No desconocer eso, no negarlo, trabajar con eso, interpelar y discutir y nada, y avanzar, digamos, en esta cuestión de lo que hablamos del cambio social, ¿no? Estamos conversando con Daniel Martínez de la Federación de Organizaciones de Base aquí de la provincia de Córdoba, transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea, como siempre por internet desde los estudios del Centro Cultural de España Córdoba. Vamos a escuchar una canción elegida por nuestro propio invitado y seguimos esta conversación sobre anarquismo, economía popular, movimientos de lucha en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Historia de 3 amigos de la dulce libertad, si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 palas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Seguimos aquí nomás en Profanas Palabras por Radio Heterogénea, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural España Córdoba, por internet, aquí desde el centro de la República Argentina, para todo el mundo, en este momento en el que nos encontramos aquí ya con veranito, de nuevo, calor, conversando con Daniel Martínez, un histórico militante de lo que se denominó el movimiento piquetero y que hoy para muchos es caracterizado como el precariado, esa fracción de la economía popular, de las trabajadoras y los trabajadores que de algún modo se inventan sus propios modos de trabajar ante un desarrollo del capitalismo que ya ni siquiera necesita comprar la fuerza de trabajo de todas y de todos quienes no poseen sus medios de producción, con lo cual se genera una especie de población sobrante a partir de la cual se desarrollan lógicas de autoempresarialidad, ¿no? Más ligadas al emprendedorismo que tanto promueve este gobierno como el de Mauricio Macri en la Argentina, pero también a su interior se producen dinámicas de autogestión, de autoorganización, de producción de comunidad. En eso la FOP tiene una larga experiencia, ¿no? Daniel, si querés contarnos un poquito cómo se conformó, en qué año, a partir de qué dinámicas esta experiencia de la Federación de Organizaciones de Base. Bueno, la FOP se conforma en el 2007. En realidad viene de unos cuantos años antes. Me parece que eso también sirvió como análisis para ver hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Hacia dónde vamos. Lo que mencionaba anteriormente. Nosotros formábamos parte cuando empezamos, cuando teníamos 20 y pico de años, allá, cuando éramos tan jóvenes y tomábamos mucha cerveza, en el conurbano bonaerense. La verdad que las cosas que vos escribís, Mariano, son magníficas. Nosotros tomamos el libro, me voy por ahí por una tangente y después vuelvo, de Cutralcó a Puente de Pueyrredón. Es un libro de formación política para nosotros y nosotros lo tenemos en cuenta en toda la federación y eso, para saber de dónde venimos, porque por ahí hablamos ahora de nos vamos a meter a la CETEP como si fuera algo tan extraño, de alguna manera como si no hubiéramos formado parte de una coordinadora realmente amplia. En ese momento la coordinadora Aníbal Verón no tenía una unidad ideológica, vos lo sabes muy bien. Nosotros venimos de eso, después eso se transformó en lo que se fue de alguna manera dividiendo en el gran árbol genealógico del movimiento piquetero. Fue lo que fue el Frente Darío Santillán y después se transformó en FOP, digamos, pero básicamente nos unen los mismos, tenemos el mismo eje. Ahora es como que estamos haciendo una confluencia de nuevo de una gran parte del movimiento piquetero nacional. Ahora se habla de trabajadores y trabajadoras en la economía popular. Nosotros hasta hace muy poquito nos autodenominábamos piquetera. No vamos a dejar de ser nunca piquetero y piquetera, ¿no? Pero por ahí en el 2007 se dio un proceso más ligado al autonomismo, que hoy es raro, ¿no? Porque en ese momento era como la gran bandera el autonomismo y hoy hasta lo vemos como una mala palabra el autonomismo, en el sentido de el autonomismo de entenderlo como cortarse solo, como no verse como parte de este pueblo, como verse de algo tan distinto a lo que somos, sin perder nuestra identidad, nuestro clasismo, pero sí de alguna manera dándole una profundidad que viene desde el mismo pueblo. En ese 2007 entendimos por ahí que había organizaciones que teníamos una mirada parecida, por ahí más que nada desde Buenos Aires había en Lugano, en Alsina había organizaciones, y en el oeste, en el conurbano bonaerense, en el noroeste, perdón, en José C. Paz. Después se sumó Rosario, después se sumó Chaco, y ahí se fue conformando lo que ahí en ese momento llamamos Federación de Organizaciones de Base. Por ahí lo que nos congregaba eran los encuentros desde abajo, que según la idea nuestra era llegar a sectores libertarios que estaban en otros sectores sociales, más que nada por ahí culturales o estudiantiles o gremiales del trabajo formal asalariado. Esa estrategia la verdad que no dio muchos resultados, es más, se fue achicando de alguna manera. Y después vivimos un proceso de alguna manera de recambio de la militancia,
la militancia casi toda venía de alguna manera de vuelta a lo que decíamos al principio, una cuestión más ideologizada desde las bibliotecas y después obviamente volcada a los barrios, pero esa militancia quedó muy desgastada, pero se generó una militancia desde el abajo, desde las mismas asambleas de base. Ese proceso por ahí fue profundo en lo que fue Rosario, en lo que fue Chaco, regionales enteras que renacieron desde el andar y la decisión y la voluntad política de compañeras que empezaron a militar en la FOP. Eso como que marcó mucho el rumbo de que hoy tenemos, marcó mucho la velocidad de la discusión que tuvimos y el horizonte. La verdad que nada, di toda una experiencia acumulada de esos años, no solo de estos más de 10 años como FOP, sino anteriores, lo que te decía, por ahí ya estábamos acostumbrados a coordinar de alguna manera o generar planes de lucha con compañeras, compañeros, con otras organizaciones que tienen otras posturas ideológicas y partidarias, y eso no fue inconveniente, y creo que fue uno de los momentos históricos más importantes del movimiento piquetero, que pusimos en jaque a los gobiernos. Me acuerdo que en esa época los planes de lucha paralizaban la capital federal directamente. Esa dinámica hoy no es la misma, pero tiene su dinámica. Debe ser uno de los sectores más dinámicos del campo popular, el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, cada vez que moviliza el precariado, como decís vos, como con un concepto que está muy bueno, que lo estamos analizando, lo estamos discutiendo, no pasa desapercibido. Las últimas leyes que se votó tienen en cuenta eso, que tenemos una dinámica y que formamos parte de esa dinámica, y nada, que nosotros por ahí en un futuro nosotros quisiéramos que sea un poquito, que nuestro corazoncito siempre está, no sé si más a la izquierda, pero más en el sentido de radicalizar algunas acciones, y sí, está bien, pero siempre de la mano, siempre a la par del pueblo, digamos, nunca alejado de dónde somos y de dónde venimos y de lo que somos, ¿no? Bien, la Federación de Organizaciones de Base, quienes han podido verla en alguna movilización o por algunas fotos o videos en redes sociales, tiene las banderas rojas y negras, ¿no? De algún modo lo que identifica cierta impronta libertaria. ¿Es una definición de la Federación? ¿Es una definición más de sus militancias más dinámicas? ¿Cómo se han dado ese proceso de discusiones? Sí, básicamente fue una definición de alguna manera de nosotros llamamos dinamizadoras, lo que motorizan los más militantes, comprometidos, decididas dirían otros en otros lados. Viene con esa impronta. Tuvimos esa cuestión, a veces como que lo escondíamos al anarquismo, ahora estamos en ese proceso de directamente. ¿Por qué? Porque las compañeras mismas nos dicen, no son, a veces subestimamos a las compañeras, nosotros venimos de un proceso a veces de que subestimamos. Es decir, la bandera roja y negra tiene un sentido libertario y anárquico, por supuesto, y lo tenemos que discutir. Por ahí esa cuestión era como que no lo imponemos, pero lo imponemos. Bien, venimos de una cuestión de que es tan democracia directa que no sabemos hasta qué punto eso de alguna manera es una inducción. Nosotros lo discutimos con la compañera. Hoy ya está prácticamente arraigado y es una cuestión constituyente de la FOP. Tiene que ver con recuperar esos valores hasta del anarcosindicalismo, sí, de la democracia directa, de la horizontalidad, de promover y estimular. Sabemos que existen de alguna manera dirigencias, pero eso que sea cada vez se fume más en lo colectivo, ¿no? En el andar colectivo. Por ahí antes renegábamos mucho de eso, ahora lo que hacemos es tratar de generar referencias. Obviamente en este momento que estamos, esas referencias cada vez son más compañeras, porque son el 90% de nuestra organización, como de todas las organizaciones populares, son compañeras. Que esa voz se empodera, cada vez se va abriendo más camino y se empodera más. Y nosotros, por eso te decía cuando al principio del programa, por ahí fuera del aire, que generalmente nosotros no hablamos mucho, porque las compañeras están recuperando un espacio que se están ganando con la lucha, ¿no?
Pero ya me perdí para dónde. No, un poco por lo de los colores, bien ahí la cuestión de los colores, del rojo sí. Y el negro, un poco, digamos, esa reivindicación que tiene que ver con el espacio libertario, ¿no? Con su historia, un poco en función de pensar también qué ha logrado reactualizarse o cómo ves vos en estos momentos que el anarquismo está siendo, digamos, de algún modo protagonista de las experiencias populares en la actualidad, en el siglo XXI. ¿Desde qué aspectos, por ejemplo, vos, o qué aspectos más reivindicás de esta historia del anarquismo? Vos recién decías cuestiones de la horizontalidad, la democracia directa. Si tuvieras que pensar un poco en una retrospectiva, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza? ¿Qué procesos? Sí, mira, nosotros hace muy poquito, hace 2 años, cuando se nos fue la cumpa Maite, nos dimos también eso, es una discusión también fuerte, y decidimos con las compañeras mismas hacer una biblioteca libertaria. Así, el 90 y pico % del libros que tenemos son de la historia del anarquismo y de experiencias libertarias. Creo que una de las cosas por ahí más que nos caracteriza, que nos enamoró del anarquismo, es el grado de humanidad que tiene. Por ahí a veces si bien nos acercamos a otras corrientes o comprendemos y respetamos también otras corrientes ideológicas más vinculadas por ahí con el marxismo, incluso con el peronismo, por ahí veíamos ese grado de humanidad que nos enamoraba, y por ahí que no veíamos sintetizada en algún cuerpo ideológico. En el anarquismo algunas de nosotras lo vimos reflejado, obviamente con métodos concretos, como decir, en lo que estábamos hablando recién, métodos que son parte, de vuelta, que ni siquiera son una reserva propia del anarquismo, son parte del socialismo, digamos, histórico. Nosotros por ahí, o yo más que nada con el tema del anarquismo, por ahí es mamar lo que es, que en eso creo que mamamos más o menos parecido con vos, Mariano, lo que es el conurbano. Por ahí capaz que el choque que tuvimos por ahí en el sur del conurbano, que vos lo contás en varios libros, había militancia peronista que era honesta, que era convincente, que de vuelta, que enamoraba y que te daba ganas de militar, y nosotros por ahí conocimos la parte del peronismo más nefasta, así vinculado al narcotráfico, a los punteros políticos. Entonces nosotros y la izquierda que en ese momento conocimos, la verdad que era bastante nefasta en ese momento, que se encargó de destruir todo lo que fue el proceso asambleario, ¿no? Del 2000, estamos hablando del 2001. En ese momento dijimos, mira, lo que más nos contiene a nosotros es esto, es el anarquismo mismo. Muchos de los cumpas que se acercaron al anarquismo por el lado de la música, la cuestión cultural es fuertísima. También veo mucho laburo que haces vos con el tema del rock, del punk, del heavy. La música es fundamental en la historia, creo que en nuestra generación, ¿no? No sé si solamente debe ser en otras generaciones también, pero como que nos marca casi paralelamente como con lo político, ¿no? Que mucho conocimos o nos involucramos en política, si se quiere, o dejamos de demonizar la palabra política de la mano de la música. La cuestión cultural es una cosa extraordinaria y tiene una profundidad y una marca que nos dejó toda la vida. Y bueno, después de vivir ese 2001 que fue un antes y un después, ¿no? Tener la oportunidad de vivir eso y trasladar y transmitir eso, nosotros por ahí lo vivimos más del lado de lo que fueron las barriadas, los saqueos, y bueno, y después arribar a Plaza de Mayo. Pero todas esas cuestiones nos fueron definiendo en apropiarnos de estas ideas más libertarias de alguna manera. Y a nivel mundial, bueno, la experiencia del ZLN, las cumpas de Kurdistán, son experiencias que seguimos muy de cerca, compartimos mucho, nos parecen muy, muy interesantes, pero creemos que no son las únicas, son las más llamativas, las que más salen a la luz, pero hay muchas experiencias en la América profunda. Lo que está pasando en Ecuador es impresionante, y nada, tienen por eso por ahí descubrir las claves que hay en el mismo pueblo, que tienen signo, de alguna manera, signo libertario, en el sentido de poder multiplicar eso para radicalizar y para realmente revertir este escenario, este sistema dominado por las multinacionales y los grandes bancos, ¿no?
Estamos conversando con Daniel Martínez, integrante de la Federación de Organizaciones de Base de la provincia de Córdoba, aquí en Profanas Palabras. Hablábamos de música aquí en Profanas Palabras y lo que escuchábamos de fondo era la voz de Ricky Espinosa y su banda emblemática de la zona sur del conurbano bonaerense. Nos referimos a Flema, aquella banda del punk rock que marcó de algún modo a esa generación del 2001 que, como siempre decimos, comenzó con sus militancias y sus rebeldías mucho antes del 2001, allí en los años 90, en ese momento en el que, como decía recién nuestro invitado del día de hoy, Daniel Martínez, gobernaba en el país lo más nefasto del peronismo, ¿no? Un peronismo que tenía en figuras como Eduardo Luis Duhalde o como Carlos Saúl Menem, la expresión incluso de lo que para muchos peronistas fue un peronismo del revés, ¿no? Contra las tres banderas de justicia social, independencia económica, soberanía política, que de algún modo había distinguido ese movimiento tan complejo que tuvo en su interior figuras tan nefastas como López Rega o como José Ignacio Rucci y figuras emblemáticas como Alicia Eguren, John William Cook o Norma Arrostito. En ese momento el peronismo pasó prácticamente en bloque en sus estructuras a hacer la gestión neoliberal de la Argentina, y en su interior estallaron las identidades políticas, estallaron los sujetos sociales y las nuevas camadas juveniles encontraron, como decíamos, en experiencias muchas veces que tenían que ver más con la música, con la contracultura, que con lo que se entendía hasta ese momento por política. Para este bloque final de Profanas Palabras, aquí en esta conversación con Daniel Martínez de la Federación de Organizaciones de Base de Córdoba, te voy a hacer una pregunta más situada en tu propia experiencia personal, que nos cuentes un poquito cómo fue tu acercamiento al anarquismo, en qué momento, cuáles fueron de algún modo las primeras cosas que te interpelaron para decir, acá, esta es la mía. Sí, no, mira, llamativamente, bueno, la familia de mi vieja materna es de Moreno, del oeste de Gran Buenos Aires, y ahí cerquita había un Colla, digamos, un compañero de los pueblos originarios que armó una biblioteca en su casa, muy muy loco, y la verdad que son tipos que después te das cuenta que te salvan la vida. Y nada, nosotros éramos pibes como cualquier pibe del conurbano, y caímos ahí, nos enteramos que había una joda en realidad, y supuestamente era la Pachamama. Nosotros no entendíamos que era la Pachamama, lo que veíamos que había mucha gente que estaba chupando y nos acercamos a chupar, así. Y ahí nos fuimos, estamos hablando de años, por eso los años que estábamos hablando, 95, 96, 97. Y resulta nada, que el tipo tenía un bagaje tremendo, reivindicaba la cultura de los pueblos originarios, que nosotros no teníamos idea, veíamos una bandera de todos colores. Veían que tomaba algo violeta, que después que era chicha, no sé, y después fue una cosa como que, obviamente que el tipo nos fue metiendo en este universo, quieras o no, de la lucha social, en realidad. Tuvimos la suerte de que haya una persona así en nuestro barrio, ¿no? La verdad que ahí nos conocimos con los cumpas del Oscar Barrio, que hasta el día de hoy se llama así, Oscar Barrio, que me acuerdo que en el momento que le pusimos el nombre, estábamos en ponerle Gino Giuliani porque era uno de los caídos en las revueltas en contra de, te debes acordar vos, Mariano, capaz más de antiglobalización, que lo que le llamaban, sí, y en Italia había movidas grandes, y bueno, y era bueno un compañero anarquista, y en ese momento bueno, eso fue un poco después, porque desde ahí empecé a cruzar cumpas eran de OSL y que llevaban un periódico a esa biblioteca.
En la calle, puede ser. En la calle, exactamente. En la calle, un recuerdo periódico, haberlo sí. leído, la Organización Sí. Socialista Libertaria. Exactamente. Para mí también otro periódico magnífico, que hay una edición de un libro que recopila todos los periódicos de esa época. Las editoriales para mí eran magníficas. Yo me acuerdo porque por ahí nos llegaban otros periódicos que eran muy duros, tipo La Protesta o Libertad, que eran durísimos, tenían un lenguaje del siglo XVIII, no sé, y nada, no te llegaba nada. Y cuando leías en la calle, los pibes que escribían eso, primero tenían una pluma magnífica, y hablaban de eso, bien desde el conurbano, bien desde el barro, y eso tenía una llegada tremenda, y desde ahí por ahí nos fuimos vinculando al anarquismo. Después, y casi inmediatamente, fue el estallido de los movimientos piqueteros, que ahí después hicimos los movimientos por ahí venían más surgiendo desde el sur obviamente desde el interior del país, pero en el Gran Buenos Aires por ahí se venían la ebullición fuerte, la espuma fuerte venía del sur, que después tomamos contacto con algunos de ustedes, con vos, incluso que vos después te fuiste para esa zona. Vos no sé si te voy a acordar porque vos andabas para todos lados. Ya desde entonces. Sí, ya desde entonces andabas para todos lados. Bueno, y eso. No, sí, recuerdo algún viaje de Almirante Brown a José Cepaz. Sí. Para nuestros oyentes cordobeses que quizás no están tan familiarizados, son como 4 horas de viaje, Claro. más o menos. O sea, es cerca, pero tenés que tomar un tren, otro tren, un colectivo, otro Tenés tren. que y ser caminar. muy joven y con mucha ganas de revolución social para hacer eso. Exactamente, y allí teníamos un compañero que se llamaba César, el pelado, panadero, anarquista, que pobre vino a parar un movimiento que cuando lo recibe en la panadería, en la puerta había un cartel que decía MTD sobre una bandera argentina. Dijo, ya empezamos mal. Empezamos mal. Dijo el compañero, pero se quedó igual, se quedó en el movimiento, y él era del oeste y nos había dicho que allá por José Cepaz había gente inquieta. Así que vos andabas entre los inquietos. Exactamente. Y bueno, por eso, tío, fue un poco así, medio atadito con un hilito por acá, y así se fue armando la trama de que hoy no se encuentra en este momento. De vuelta, el pelado era uno de los pocos anarquistas ahí que andaba, ponía su feria, tenía sus libritos también en ese momento, cuando antes de conocerlo ahí, que iba por la zona de Luján, por la zona de San Miguel, por la zona de Moreno, y esa cuestión de sentirse parte de lo popular, porque de última nosotros podemos tener nuestra posición política frente a la bandera argentina, pero tampoco podemos de alguna manera santificarnos y purificarnos y alejarnos de eso, imaginarnos de eso. Me parece que eso es central. Por ahí ese hecho que vos contaste, que parece una soncera, pero decir, ese compañero que ve la bandera y de alguna manera no se indigna, es una bandera, parte de la bandera del territorio y de muchas compañeras y compañeros. De vuelta, yo los mejores maestros también que tuve fueron compañeros peronistas, lo tengo en el alma. Como anarquista también tuve muy buenos compañeros peronistas, que me saco el sombrero, porque de vuelta, como decía Agustín Tosco, la distinción tiene que ser entre los que luchan, ¿no?, y los que no luchan. Me parece que el pelado ahí, ese gesto modifica un montón de cosas, involucrarse, a pesar de una bandera argentina, o a pesar de que hay cumpas que abrazan las ideas cristianas, digamos, eso no lo tiene que alejar otras cuestiones que son más profundas y que condenan a nuestro pueblo a la situación de hambre y miseria en la que nos encontramos, ¿no? Estamos conversando con Daniel Martínez, aquí de la Federación de Organizaciones de Base de la provincia de Córdoba, en este programa de Profanas Palabras, en el que nos hemos dedicado a realizar un breve homenaje a Ernesto Guevara, al Che, nuestro comandante latinoamericano, y después conversar sobre la incorporación de la FOB a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a esta dinámica de agremiación, de algún modo, que el precariado se viene dando en la Argentina, en un proceso de unidad profunda entre distintas tendencias políticas, ideológicas, y hemos conversado un poco también sobre su propia experiencia militante. Para ir cerrando ya minutos finales de este programa, Daniel, si querés pasar algún chivo o comentar algo sobre la FOB Córdoba, dónde los pueden ubicar, seguir, alguna red social o algo, y si querés compartir alguna reflexión final. Sí, por ahí eso, nosotros nos encontramos acá en Barrio General Paz, tenemos nuestra sede central, y después, bueno, tenemos nuestros locales en los barrios. Acá es en Ovidio Lagos 24, así que los que se quieran acercar, ahí tenemos también un comedor nocturno que lo abrimos hace muy poquito para la cantidad de gente que está viviendo en situación de calle, en la calle. Y después, bueno, tenemos en todo el interior, tenemos una construcción. Hoy, increíblemente, la mayoría de la FOB acá en Córdoba está en el interior
de la provincia, en Unquillo, en Cosquín, en San José de la Dormida, en Jesús María, en Totoral, en Sebastián Elcano. Por ahí sí mencionar eso, en Sebastián Elcano se está dando una lucha fuerte contra los agrotóxicos. Se levantó una carpa hace 6 días en la entrada del pueblo. Este es el momento en el que por las lluvias, este son los momentos donde empieza la temporada de soja, empiezan a fumigar 2,4-D, que es lo que era la gente de naranja, lo que le tiraban los yanquis a los vietnamitas. Bueno, eso nos están tirando en el interior de Córdoba y en todo el país, ¿no? La cuestión esta de los alimentos sanos, de la soberanía alimentaria, es una bandera que cada vez, creas o no, los movimientos sociales estamos levantando más fuerte y le estamos dando más bolilla por ahí. Nosotros estimulamos eso, tenemos un trabajo grande con migrantes, tenemos asamblea entera de compañeras migrantes que son muy pechadoras. No queremos decir que las cordobesas son pechadoras igual, ¿no? Pero digo, son compañeras, la verdad que nos dieron muchas satisfacciones. Y nada, no sé, por ahí invitarla, tenemos la página del Facebook también, de FOB Córdoba, para cualquier cosa que se quiera comunicar. No sé si insultos, pero ahí está nuestra página. Y bueno, no sé mucho más que agregar. Por ahí agradecerte a vos, Mariano, la verdad que estos momentos para nosotros son importantes y que nos ayudan a autorreflexionar, ¿no? Porque en esta dinámica de todos los días nos cuesta mucho pararnos y decir, che, ¿de dónde venimos? Digo, salir de nuestro mundito, a veces como decimos, nuestro mundito piquetero, nuestro mundito de FOB, y mirar más allá. Y bueno, estos momentos la verdad que nos ayudan mucho, y más en esa época, ¿no? Que es una época, los 90 son épocas que nos marcaron a fuego y donde están muchas de las claves que nos marcaron, que hasta el día de hoy sigamos militando, ¿no? Sigamos luchando. Ojalá que nos encuentre, ojalá que el día de mañana, 40 años después, nos encuentre luchando también, y de manera coherente, ¿no? Así que agradezco el momento que me diste la oportunidad de expresar esto. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Daniel Martínez es a quien escuchaban, militante de la Federación de Organizaciones de Base de la FOB de la provincia de Córdoba. Esto ha sido Profanas Palabras por Radio Heterogénea. Estamos en la transmisión desde el Centro Cultural España Córdoba. Nos escuchamos el martes que viene, como siempre, por el mismo dial de internet sería. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.